Damos por iniciada entonces la clase de hoy. Una clase que de movida ya iba a ser cortita, hoy no los quería atosigar con mucho conocimiento y bueno, más ahora que por ahí estuvimos un rato hablando muy bien con los tutores pares, voy a tratar de simplemente hacer una introducción a un determinado tema y después por ahí la clase que viene lo seguimos, así no nos vamos tan tarde. Lo que vamos a ver hoy, a pedido del público, todos lo han dicho ahí la clase pasada, hoy vamos a trabajar un poquito con trigonometría, nos vamos a alejar un poquito de las funciones, pero vamos a ver algo que ya han visto con Ale y con Mati, ¿sí? Que es el tema de trigonometría. Voy a usar dos clases para explicar trigonometría. Donde, ¿qué es la trigonometría? Bueno, muy sencillo, como su nombre lo indica, es el estudio o el análisis de las métricas de un triángulo, ¿no? ¿Qué cosa es un triángulo? Bueno, muy sencillo. Un triángulo es una figura con tres lados, tres ángulos, y bueno, por defecto tienen tres vértices, ¿sí? Tenemos acá un primer vértice, un segundo vértice, un tercer vértice. En negro están los vértices, ¿sí? Después tenemos tres lados, que los voy a hacer en rojo, ¿no? Un lado, otro lado y otro lado, muy sencillo. Y en verde vamos a poner los ángulos, que también son tres, un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. O sea, la trigonometría estudia figuras de este estilo, tres vértices, tres lados y tres ángulos. Vamos a empezar a analizarlo como se lo empezó a analizar allá hace cientos de años, así entendemos un poquito las cosas que ya han visto. Seguramente ya vieron las relaciones seno, coseno, tangente, ya habrán hecho algunos ejercicios, ¿no? No sé cómo se van llevando con este tema. Díganme mientras dibujo si quieren. ¿Qué vieron? ¿Qué cosas no vieron? Bien, con la clase del profe Mati y Alejandro tuvimos un par de ejercicios donde nos hizo sacar los dos ángulos, porque ya estaba marcado el de 90 grados, la hipotenusa y los dos catetos. Buenísimo, bueno, espléndido. Con las fórmulas lo sacábamos. Perfecto, genial. Bueno, hoy vamos a hacer más o menos algo parecido. Voy a dibujar este triángulo cualquiera, ¿sí? Este triángulo que tiene un determinado lado que se podría llamar A, otro lado que se podría llamar B y otro lado que se podría llamar C, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a dibujar por dentro otro triángulo, un triángulo acá rojo, un triángulo que está contenido dentro del grandote, ¿no? Tenemos un triángulo chiquitito rojo y un triángulo grande negro, ¿sí? Donde el lado del rojo acá se va a llamar B, perdón. Este se va a llamar A y este se va a llamar C. O sea, se llaman igual, solamente que con distinto color, ¿sí? Son las mismas letras. A rojo, ¿qué es? A rojo es todo esto. B rojo es la base o la línea horizontal que estamos viendo por debajo del triángulo. Y el C rojo, ¿sí? Que no es la llave, ¿no? Vendría a ser esto que tenemos por acá, ¿sí? Entonces tenemos dos triángulos, uno negro y uno rojo. Bueno, ¿qué pasó cuando uno empezó a analizar este tipo de cosas? Bueno, alguien allá mucho tiempo atrás se dio cuenta que pasaba lo siguiente. Si uno dividía A dividido C, o sea, si uno hacía este lado A dividido este lado C, eso daba exactamente lo mismo que hacer este lado A sobre este lado C. A ver, las letras son iguales, pero otra vez, presten atención a los colores, ¿no? A podría valer, qué sé yo, 7. La A negra podría valer 10, ¿sí? Son distintas A's. La A roja es más chiquita que la A negra. Lo mismo con la C, ¿no? Claramente se ve que la C negra es más grande que la C roja, pero empezaron a notar estas cosas, ¿no? Que una división da igual a otra división de un triángulo que es totalmente distinto, ¿no? Y eso es relativamente curioso. De la misma forma, así como tomé A y C, yo podría tomar, qué sé yo, A sobre B, ¿no? Los negros. A negro sobre B negro te da un determinado valor, que no importa cuál es, pero es curioso que coincide con haber hecho A sobre B. Y lo mismo, alguna otra combinación que se nos ocurra, que sé yo, C sobre B. C sobre B es exactamente lo mismo que hacer C sobre B, pero del otro triángulo, ¿sí? Entonces se empezaron a dar cuenta de esto, que si uno hace divisiones entre los lados, esas divisiones coinciden siempre para cualquier triángulo. O sea,
no es que A sobre C te da un número y cuando vos lo haces con otro triángulo te va a dar otro número totalmente distinto, sino que siempre te da el mismo número. Y de hecho, si tomás un triángulo nuevo, un triángulo verde chiquitito, donde esto se llama B, esto se llama A y esto se llama C, estas igualdades también son exactamente iguales para el triángulo verde, ¿no? Que claramente a vista es un triángulo totalmente distinto, con medidas totalmente distintas, de hecho medidas mucho más pequeñas que el triángulo negro, ¿no? Pero se empezaron a dar cuenta de esto, que si uno hace divisiones entre los lados, esas divisiones, esas razones, esas proporciones que hay entre los lados son siempre iguales. Así que si son siempre iguales, si dan un número y ese número siempre es el mismo y es un número que está constante y es un número que define a los triángulos, estaría bueno que tengan un nombre, ¿no? Qué sé yo, se puede llamar Pepe, se puede llamar Manolo y José, ¿no? Si las divisiones dan siempre iguales, ¿para qué llamarlas A sobre B? Si siempre da igual, ¿por qué no le pones un nombre para identificarlas más rápido? Bueno, y eso es justamente lo que ustedes ya habrán visto con Mati y con Ale, que no se llaman Pepe, José y Manolo, sino que se llaman seno, se llaman coseno y tangente. Como las divisiones entre los lados dan siempre el mismo valor, está bueno ponerle un nombre. ¿Cómo es su nombre? Se llaman seno, se llaman coseno y se llaman tangente. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien cuál de todas estas divisiones es cada una de ellas, pero esta es el versito que me gusta hacer siempre a mí, ¿no? Estas palabritas raras que uno podría no saber qué son, seno, coseno y tangente, son simplemente divisiones entre lados. ¿Y por qué? Porque esas divisiones se mantienen siempre constantes. Las divisiones dan siempre lo mismo. Entonces, si siempre dan lo mismo, alguien en algún momento pudo haber calculado todas las santas divisiones que se te ocurran, entonces tener todos los resultados posibles para cualquier triángulo. Bueno, esto es así y las divisiones dan siempre iguales para cualquier triángulo que dibujemos. Por ejemplo, puedo dibujar un triángulo azul y obviamente sigue cumpliendo con todo lo que dije. Pero, ¿qué tiene que pasar entre los triángulos para que justamente las divisiones sean siempre iguales? O sea, yo les estoy diciendo que vale para cualquier triángulo, ahí les estoy mintiendo un poco. Vale para cualquier triángulo que comparta el mismo ángulo. O sea, vale para todos los triángulos que uno pueda dibujar acá, siempre y cuando tengan el mismo ángulo, ¿no? Este ángulo negro es el mismo que el ángulo rojo, es el mismo que el ángulo verde, es el mismo que el ángulo azul. O sea, todos los triángulos que comparten un ángulo cualquiera respetan estas divisiones. Y esas divisiones son las que se llaman seno, coseno y tangente. Entonces, ese ángulo que comparten los triángulos se podría llamar alfa, beta, gamma o como quieran. Por lo general los ángulos se los suele llamar con la notación griega, ¿sí? Entonces podemos poner seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Entonces lo que vemos es que las divisiones dan siempre lo mismo, siempre y cuando estemos hablando de triángulos que comparten un ángulo, ¿sí? Entonces esas divisiones pueden tener un nombre y ese nombre va a depender solamente del ángulo en cuestión. O sea, lo único que me importa a mí es el ángulo. Si uno sabe que comparten ese ángulo, cualquier división te va a dar siempre lo mismo. Por ende, si la calculaste una vez, te sirve para cualquier triángulo. Entonces, ese es el concepto que está por detrás de lo que ahora vamos a ver, que es seno, coseno y tangente. ¿Hasta acá me van siguiendo con esto? Es un concepto muy sencillo. Ahora... Sí, profe. Una pregunta. Sí. ¿Siempre se cumple para triángulos o rectángulos? Sí, ahora voy a hacer esa distinción, pero sí, efectivamente va siempre para triángulos. De hecho, hoy voy a analizar solamente los triángulos, después voy a analizar otro tipo de triángulos, pero efectivamente eso es cierto. Bueno, entonces si vamos bien hasta acá, vamos a hacer un triángulo nuevo, así renovamos un poco el dibujo. En particular, en esta clase, como bien han dicho por ahí, vamos a trabajar con un tipo de triángulos, que son los triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un triángulo sea rectángulo? Quiere decir que uno de sus ángulos, cualquiera, por ejemplo este, ¿qué tiene que cumplir? Que uno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar con esta restricción. O sea, todos los triángulos que dibujemos van a tener
un ángulo de 90 grados. Que de hecho son los triángulos que uno más ve por la vida cotidiana, ¿no? Si uno anda por la vida, seguramente encuentre triángulos rectángulos muy fácilmente. No quiere decir que no encontremos de otro tipo de triángulos, pero estos son los que más se utilizan, ¿no? Te podría ser el piso y una viga, ¿no? Por lo general va a estar perpendicular la viga, va a estar a 90 grados. Si lo pones inclinado no va a poder aguantar tanto peso como si estuviera a 90 grados. Y bueno, así con cualquier ejemplo que se les ocurra. Bueno, le voy a poner nombre a los lados. Sí. Para otro tipo de triángulo no se cumple, por ejemplo, para un equilátero. Vamos a ver otro, no se cumple. vamos a ver otro tipo de cosas para esos triángulos, ¿sí? Las razones, o sea, las divisiones se van a mantener, pero la analogía que voy a hacer va a ser distinta, así que por ahora pensemos solamente en estos, ¿sí? Porque vamos a tener que tener en cuenta algunas cositas. Bueno, le voy a poner algunos nombres a los lados, A, B y C. Bueno, y como bien les dije, las divisiones tienen nombres propios, seno, coseno y tangente. Vamos a tratar de analizar dichos nombres. A ver, por ejemplo, si yo digo A sobre C, ¿sí? Estoy haciendo A dividido C. Bueno, eso tiene un nombre propio. A ver, por ahí para los que más saben o recuerdan la clase de Mati, si no ahora lo voy a volver a decir, ¿cuál sería la función de estas tres que viene dada por A sobre C? ¿No? Seno. Ok, por ahí me dicen seno. ¿Estamos todos de acuerdo que es seno? ¿Todos de acuerdo con eso? Si no, no importa, ahora lo voy a explicar. Pero ¿puede ser dependiendo del ángulo, profe? Efectivamente, la respuesta es, profesor, yo no puedo dar esa respuesta porque el seno y el coseno y la tangente están definidos cuando vos me decís con qué ángulo estás trabajando. Yo acá no dije ningún ángulo, salvo el de 90, ese no cuenta. Entonces, uno para poder definir los nombres que reciben los cocientes entre los lados, tenés que definir un ángulo o conocer un ángulo. O sea, uno puede trabajar con cualquier ángulo. Por ejemplo, voy a trabajar con este ángulo. ¿Por qué? Porque sí. Ahora hago otro análisis, ¿no? Perdón, profe, yo Sí. elegí el que se me cantó a mí y le tiré con el que se me, No, el que a mí claro, me gustó y pero- le tiré. Pero lo importante es que hay que tener presente que hay que definir un ángulo. Si uno no define el ángulo, el seno, el coseno y la tangente no tienen ni sentido, ¿sí? El seno, coseno y tangente dependen de con qué ángulo están trabajando. Entonces, ¿por qué? Porque sí, ahora digo que vamos a trabajar con este ángulo, ¿sí? Entonces, ahora sí pregunto. Bueno, A sobre C, ¿qué es? ¿Es el seno o es el coseno o es la tangente en base a este ángulo? ¿Cómo lo ven? Seno, si no me equivoco. Bueno, por acá me dicen que es el seno. Esto es el seno de alfa. Bueno, ¿y cómo hacemos para saber esto? Porque tranquilamente podría ser el seno, podría ser el coseno y la tangente. Para poder definir bien cuál es cada uno de estos ángulos, de estas funciones, aparecen a un par de nombres interesantes, que son los siguientes. Siempre el lado, ¿sí? El lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, ¿sí? Acá tenemos el ángulo de 90 grados, siempre el que está enfrentado, en este caso se llama C, pero tiene un nombre propio y particular, ¿sí? ¿Cuál es el nombre que tiene el lado que está enfrentado al ángulo de 90 grados? ¿Sí? ¿Hipotenusa? Este se llama hipotenusa, ¿sí? Este se llama la hipotenusa. O sea, como siempre, el lado que está enfrentado al ángulo de 90 es uno solo, no puede haber dos que estén enfrentados al de 90, tiene un nombre particular y es la hipotenusa. Bueno, de la misma forma también tienen nombres particulares los otros dos lados. A ver, el lado B, ¿cómo se llama? Ambos lados, ambos lados se llaman catetos. Ambos lados se llaman catetos. Pero además tienen un segundo nombre. Si quieren, ambos son catetos. Pero hay dos nombres, que uno es cateto opuesto y otro es el cateto adyacente. Bueno, en nuestro caso, ¿B qué es? ¿Es el cateto opuesto o el adyacente? Adyacente. Es el adyacente, efectivamente, pero ¿cuándo uno puede definir cuándo es adyacente y cuándo es opuesto? Otra vez está ligado al ángulo. Primero hay que conocer con qué ángulo vamos a trabajar. Estamos trabajando con el ángulo alfa. Bueno, el lado que forma parte de ese ángulo es el que se llama el cateto adyacente, ¿sí? Y por descarte, prácticamente por descarte, el lado que está enfrentado
al ángulo con el que estamos trabajando se llama el opuesto, ¿no? Porque está justamente opuesto al ángulo. Entonces vemos que cateto adyacente y cateto opuesto no son cualquiera, sino que dependen también del ángulo con el que estamos trabajando. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a escribir bien la fórmula. Las tres fórmulas posibles que hay con los triángulos rectángulos. Profe, disculpe, ¿podría repetir eso de cateto adyacente y cateto opuesto? Sí, me parece muy bien que pidan que lo repita porque es lo más importante de hoy. Lo más importante de hoy es lo que acabo de decir ahora, es que el lado que está enfrentado al ángulo de 90 es el que se llama hipotenusa. Eso es lo más fácil de identificar siempre porque además es el lado más largo. Si es el más fácil, siempre es hipotenusa. Pero además tenemos los otros dos que se llaman catetos. Hay uno que se llama cateto opuesto y otro que se llama cateto adyacente. ¿Cuál es cuál? Tienen que preguntarse siempre. Y la respuesta es, cualquiera puede ser cualquiera, o sea, cualquiera puede ser el opuesto, cualquiera puede ser el adyacente, pero esa respuesta viene dada por el ángulo. Primero tenés que saber con qué ángulo vas a trabajar. Una vez que ya elegiste el ángulo, ahí decís, bueno, si voy a trabajar con este ángulo, el lado que forma parte de mi ángulo, ¿no? Hay uno que ya forma parte porque es la hipotenusa, pero hay uno más. El otro lado que forma parte de ese ángulo es el que se llama cateto adyacente. Por descarte, el otro lado, el que no tiene nombre todavía, o más fácil, el que está enfrentado al ángulo, es el que se llama el cateto opuesto. ¿Sí? Buenísimo, profe, ahora sí, ahora lo Perfecto. Genial. Bueno, entonces, ahora sí, definimos el seno del ángulo con el que estamos trabajando, se lo define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro caso es justamente A sobre C, pero nada, ahora no vamos a usar más A sobre C o sobre B, vamos a llamarlos por su nombre, cateto opuesto sobre hipotenusa. De la misma forma podemos definir al coseno de alfa como el cateto adyacente, que en este caso es el B, sobre la hipotenusa, y la última relación que me queda es la tangente de alfa, viene dado por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Ahí tenemos las tres fórmulas que definen a mi triángulo. Mi triángulo está totalmente definido por estas tres funciones: seno, coseno y tangente, que no son otra cosa más que divisiones entre lados. Muy sencillo. Ahora bien, yo por imposición divina prácticamente, o porque se me cantó, hablando en castellano, yo dije que íbamos a trabajar con este ángulo alfa. Pero bueno, por algún motivo podría haber dicho no. Che, ¿sabes qué? A mí me gustaría trabajar con este ángulo, con el ángulo beta. ¿Por qué? Porque sí, porque así como elegí porque sí el alfa, podría elegir porque sí el beta. Bueno, supongamos que elegimos el beta. Vamos a ver qué pasa con la hipotenusa y los catetos. Bueno, la hipotenusa sigue siendo la misma, ¿sí? Porque está enfrentada al ángulo de 90, no hubo cambios. Pero voy a tratar de escribir el seno, el coseno y la tangente. Voy a escribir ahora el seno, pero ya no más en función de este ángulo alfa, sino de este nuevo ángulo que se llama beta, o sea, del otro. Bueno, ¿cómo me queda el seno de beta? ¿No? Siempre es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, acá ¿cómo queda? ¿Sería B sobre H, profe? Exactamente, nuevamente es cateto opuesto sobre hipotenusa, eso no cambia nunca, pero lo que así acá cambió es lo siguiente, es el cateto opuesto ahora es este, ¿sí? Si yo estoy trabajando con beta, el ángulo B va a ser mi cateto opuesto, o sea, el que antes era adyacente, ahora pasó a ser el opuesto, porque estoy trabajando con otro ángulo. Entonces es fundamental eso, que primero definan con qué ángulo están trabajando y después le pongan nombre al cateto opuesto y al cateto adyacente. Lo mismo, si yo estoy trabajando con el beta, el ángulo, el lado A, es el que forma parte de este ángulo, por ende este va a pasar a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, resumiendo, vuelvo al alfa, ¿no? El cateto opuesto, ¿cuál era cuando estábamos trabajando con alfa? Cuando estábamos trabajando con alfa, el opuesto era A, ¿sí? La hipotenusa siempre es C. Después, el cateto adyacente, ¿cuál era cuando estábamos trabajando con alfa? Era B, ¿sí? Y la hipotenusa siempre es C. Y bueno, después acá lo mismo, este era A y este era B, ¿sí?
Esto trabajando con el primer ángulo de los que estábamos trabajando. Vamos a ver cómo queda el seno entonces ahora. El seno, otra vez, es el opuesto sobre la hipotenusa. Pero el opuesto ahora, ¿cuál es? En base a este ángulo, el opuesto acabo de decir que es el B. Si ya no es más el A, cambió. Y la hipotenusa, bueno, esa por suerte no cambia nunca, sigue siendo siempre la C. Bueno, lo mismo podemos hacer para el coseno. Voy a definir el coseno, pero de beta, ¿no? El coseno de beta obviamente va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es cuál? Hablando con las letras que pusimos al principio. Ahora el cateto adyacente, ¿cuál es? Es el que comparte el ángulo con la hipotenusa, es decir, es el que forma el ángulo junto a la hipotenusa, el ángulo beta. Entonces en este caso el cateto adyacente es el que se llama A y la hipotenusa es siempre C. Y por último, ya por es una sopa de letras, la tangente de beta me queda dada como cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en nuestro caso, en el caso que está escrito en color galaxia, es B sobre A. Entonces, más allá de esta sopa de letras, que ahora la escribo mejor en otro gráfico, lo que quiero que vean es que uno puede definir el seno y coseno y la tangente de un triángulo rectángulo en base a la división de los lados, pero que tanto el seno como el coseno como la tangente van a estar dados por una relación de catetos e hipotenusa, pero esos catetos van a tomar su nombre una vez que uno fijó el ángulo, ¿sí? Porque si vos trabajás con un ángulo o con otro, la división va a ser otra, ¿sí? Si trabajamos con alfa, va a ser A sobre C. Si trabajamos con beta, va a ser B sobre C. ¿Estamos con esto? Más o menos fui claro con la explicación. Sí, profe. Perfecto, profe. Uno no puede definir seno, coseno y tangente si no sabes con qué ángulo estás trabajando, ¿sí? Bueno, y acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué cosas son el seno, el coseno y la tangente más allá de esta división? ¿O cómo se opera un poquito con el seno, coseno y tangente? En Mate 1 le vamos a dar un estudio formal a lo que son estas funciones trigonométricas. Básicamente, me gusta acá en el curso de ingreso decir que son simplemente un botón de nuestra calculadora que hace una determinada operación, así como tenemos el botón sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, hay un botón que hace seno, hace coseno y hace tangente, ¿sí? Por ahora, con que sepamos eso me alcanza. Es una operación que vamos a realizar con la calculadora o con algún dispositivo o lo que quieran. El análisis funcional de seno, coseno y tangente lo vamos a hacer en Matemática 1. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, básicamente porque alguien se tomó el trabajo hace cientos de años de hacer todas las divisiones posibles y existe una tabla de senos, cosenos y tangentes que tiene las respuestas a cualquier combinación que se les ocurra entre divisiones, ¿sí? Pero por ahora seno, coseno y tangente son simplemente una cuenta. Una cuenta que, dado un ángulo, vos le aplicás esa operación y te coincide con la división entre los lados. Bueno, dicho esto, vamos a hacer algún ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Hoy bastante sencillo. Después la clase que viene, cuando ya doy por hecho que esto ya lo asimilaron, empezamos con algún ejercicio un poquito más difícil. Vamos con este primer ejercicio. O el primer ejemplo, ¿no? Voy a dibujar un triángulo cualquiera. Siempre rectángulos porque estamos en la clase de rectángulos, ¿no? Y les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, les voy a decir, che, esto vale 28 grados. Y este lado de acá mide 36, lo que sea, cualquier cosa, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos eso, siempre, yo nunca escribo la pregunta la pregunta asociada al triángulo, nunca la pongo. ¿Por qué? Porque siempre la consigna es la misma. La consigna es encontrar todo, o sea, encontrar todo lo que falta. Bueno, ¿y qué cosas faltan? Siempre, primer paso cuando uno trabaja con triángulos es ponerle nombre a todo, ¿sí? Así que vamos a empezar por ahí. Le voy a poner nombre a todo. A ver, este ángulo que está acá va a ser el ángulo de 90 grados, que ese no hace falta que tenga un nombre, simplemente es el de 90 grados. Voy a empezar a enumerar los lados. Este lado lo voy a llamar A. ¿Por qué? Porque sí. Este lado lo voy a llamar B. En matemática es fundamental que las cosas tengan nombre. Si no tienen nombre, uno no sabe para dónde disparar. Bueno, este ángulo no tiene nombre, pero tiene un valor, así que bueno, mejor todavía. Y le voy a poner un nombre al ángulo que no conocemos, ¿sí? Nuevamente, los ángulos por lo general es con el alfabeto griego, ¿sí? O a veces con
nuestro alfabeto, pero con letra minúscula, ¿sí? Así que pueden usar ambas notaciones, o minúscula o el alfabeto griego, ¿sí? Sigamos con el alfabeto griego hoy. Ahí lo tenemos, se llama alfa. Bueno, vamos a tratar de empezar a resolver. Entonces, mi enunciado es cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Alfa. Entonces, esas son todas las preguntas que tratamos de resolver. Bueno, la trigonometría es muy sencilla en el sentido que uno plantea siempre lo mismo. ¿Qué es lo que hay que plantear? Hay que escribir las fórmulas. Siempre la trigonometría se resuelve primero escribiendo las fórmulas. Así que vamos a escribir las fórmulas. A ver, voy a escribir el seno de 28 grados es igual a ¿qué cosa? A ver, acá sí los invito a ustedes. ¿Qué es el seno de 28? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Efectivamente, es el opuesto sobre la hipotenusa, muy bien, pero bueno, ahora en nuestro triángulo, ¿qué vendría a ser cada cosa? ¿El cateto opuesto qué es? B. En este caso es B. B sobre 36. B sobre 36, exacto. Bien, ahí ya tenemos el seno. Vamos a escribir ahora el coseno. El coseno de 28 es ¿qué cosa? A ver. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Efectivamente, cateto adyacente sobre hipotenusa, que en nuestro caso vendría a ser A sobre 36. A sobre 36. Excelente. Bueno, vamos con la tangente. La tangente de 28. ¿No? Que siempre es una combinación entre el seno y el coseno, por ende es el opuesto sobre el adyacente, así que es B sobre A. Sí, de hecho la tangente... Sí. Yo sé que la tangente es opuesto sobre adyacente, pero podría ser al revés también. No, la tangente es seno sobre coseno, por ende es opuesto sobre adyacente. Cuando lo hicimos al revés... Sí, siempre. Cuando haces al revés, cuando tomás el otro ángulo, te queda invertido en cuanto a las letras, pero siempre es el opuesto sobre el adyacente. Eso no cambia, ¿sí? Pero esa es otra función, ¿no, profe? Claro, la función es la misma, pero el argumento es otro, o sea, el ángulo es otro. La función es la misma, pero el ángulo con el que estás trabajando es otro, ¿sí? Pero sigue siendo la tangente. De hecho, es lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a escribir otra vez las fórmulas, pero las voy a escribir para mi otro ángulo, para alfa. Así que ahora voy a escribir el seno, pero de alfa. ¿Cómo es el seno de alfa? A sobre 36. Exactamente, siempre es opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el opuesto a alfa se llama A. La hipotenusa siempre es 36, muy aburrida. Vamos al coseno de alfa. ¿Sí? El coseno de alfa es el adyacente, que en este caso es B, sobre 36. Ahora voy a escribir la tangente, pero en base al otro ángulo, que en este caso se llama alfa. Entonces la tangente es el opuesto sobre el adyacente, que ahora es A sobre B. ¿Sí? Escribí las 6 relaciones trigonométricas que conocemos para este triángulo rectángulo. Entonces siempre el paso 1 con los triángulos, a ustedes que yo sé que les gusta que las cosas se las demos ahí por recetas, porque es fácil de recordar o de estudiar. Paso 1 es ponerle nombre a las cosas. Cuando digo cosas, me refiero a los lados y a los ángulos, ¿no? Ese sería el paso 1. El paso 2 es escribir las fórmulas, sin pensar. Por ahora no hay que pensar nada, simplemente escribimos como monitos que repiten un acto en un circo. ¿Sí? Paso 2, escribir las fórmulas. A ciegas, sin pensar. Después, cuando uno está canchero, ahí sí ya empieza a pensar. Cuando uno ya entiende la metodología, empieza a pensar y tomar decisiones más rápidas. Pero este es el paso 1 y el paso 2. Y ahora viene el gran paso, que es el paso 3. El paso 3 es, bueno, ¿y cuál uso de todas estas? Tengo demasiadas cosas, ¿cuál puedo usar? Y esto que voy a decir acá para trigonometría aplica para cualquier rama de las matemáticas o de la física. Así que es importante esto que voy a mencionar. Permítanme que por un instante voy a borrar esto. Por un instante no, lo voy a borrar para siempre.
Voy a borrar las relaciones de los catetos y las hipotenusas. Total, eso creo que ya lo entendieron. Bien, ahí estamos. ¿Cómo sé con cuál de todas estas tengo que trabajar? Porque son un montón. Bueno, uno lo que hace es marcar lo que serían las incógnitas, es decir, los datos que uno no tiene. Así que vamos a verlo acá. Primer función, la primera fórmula, mejor dicho. ¿Cuántos datos no conocemos de esta función, ¿no? Solamente no conocemos a B. B es el dato que no conocemos. Después, vamos a la segunda. ¿Cuál no conocemos? No conocemos A. Después venimos a la tercera. No conocemos ni a B ni a A. Después venimos a las que están en azul, ¿no? No conocemos a alfa y no conocemos a A. Después venimos al otro coseno. No conocemos a alfa y tampoco conocemos a B. Venimos a la tangente de alfa. No conocemos ni a A ni a B. Entonces, una vez que uno tiene marcadas las incógnitas, viene el paso que a mí más me gusta. Es analizar un poquito qué tan útiles o no podrían ser dichas funciones. Así que miremos, primer función, ¿cuántas incógnitas tiene? Tiene solamente una incógnita. Función 2, tiene solamente una incógnita. Función 3, ¿cuántas incógnitas marqué? Marqué 2 incógnitas, 2 caritas tristes para ella. Función seno, ¿cuántas no tiene? O sea, ¿cuántas incógnitas? Tiene 2. Función coseno, tiene 2 incógnitas. Y la función tangente de alfa tiene, bueno, no conoce a alfa, no conoce a A y no conoce a B. Bueno, entonces, ¿cuál hay que utilizar para resolver este ejercicio? Bueno, muy sencillo. Hay que utilizar la fórmula que menos caritas tristes tiene, o sea, la menos mala de todas. ¿Qué cuál es? Bueno, por descarte es muy sencillo. Acá están, ¿no? Hay que trabajar con estas dos fórmulas. Tan sencillo como eso. Estas son las dos fórmulas con las que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque son las más felices de todas, o sea, las menos tristes. Solamente tienen una única incógnita. Bien, estamos con esto. Este es un paso este es el paso 3. Es el paso 3 que lo tienen que realizar siempre. En matemática y en física llega un momento que tienen demasiadas fórmulas, demasiados años estudiando y saben demasiadas relaciones, pero bueno, llega el momento de decir, bueno, ¿y cuál uso o cuál me ayuda en este momento? Bueno, nada, tienen que ver cuál tiene menos incógnitas. La que menos incógnitas tiene seguramente es la que les sirve. ¿Me siguieron con este paso que es el fundamental? Acá uno eligió con qué van a trabajar. Casi sin pensar, ¿no? Casi sin pensar, simplemente escribiendo y marcando cosas. Pero todavía no hicimos ningún uso neuronal importante. Bueno, y listo. Una vez que hicimos eso, empezamos a trabajar con ellas. Vamos con la del seno. ¿Yo qué quiero hacer? Bueno, siempre cuando uno trabaja con una fórmula, uno lo que quiere hacer es despejar a la incógnita, ¿no? Lo voy a escribir acá para que quede más lindo. Tenemos el seno de 28 grados, que vaya uno a saber cuánto es, pero alguien ya lo calculó, es igual a B sobre 36. Bueno, ¿y cómo hago para despejar a B de acá? Así como está me van a decir no tengo idea. ¿Por qué? Porque bueno, es la primera vez con la que estamos trabajando con el seno. Pero ya les dije, el seno es una cuenta que alguien ya hizo y que está tabulada. Es un nombre que se le dio a una división. Bueno, si queremos saber cuál es ese nombre, vienen a su querida calculadora y simplemente dicen, bueno, el seno de qué cosa, 28 grados. Y se fijan cuánto da. O sea, el seno, el coseno y la tangente son simplemente números. Números que tienen un nombre para no recordar los números, ¿no? Entonces, bueno, el seno de 28 en este caso es 0,40, no llegué a verlo, 49 creo que era, 46,9. Acá viene el momento donde empezamos a aproximar, lamentablemente, pero bueno, no importa. La trigonometría es eso. ¿Sí? Eso me da 36, 0,469. Eso es aproximadamente B sobre 36. Y bueno, ¿cómo hacemos para despejar B de acá? Bueno, muy sencillo. El 36 que estaba dividiendo lo pasamos para el otro lado como multiplicando. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Muy sencillo. Me quedaron dos números multiplicados. Vamos a hacer la cuenta. Así que a esto lo multiplico por 36 y da 16,9. Así que aproximadamente nuestro ángulo B da 16,9. ¿Estamos? ¿Pudieron seguirme con esto? ¿Sí? Muy sencillo. Bueno, ya está. Ya usamos a una de las funciones que tenía una sola carita triste. Ya la usamos. Buenísimo.
Ahora pasamos a usar la otra. De hecho ya la tacho como que ya la vamos a usar. Vamos a usar la otra que tenía una sola carita triste. Sí, que es el mismo truco, ¿no? Tenemos el coseno de 28 grados es igual a sobre 36. ¿Sí? Nuevamente el coseno es una función, un botoncito de la calculadora. Así que decimos coseno de 28 grados. Esto es igual a 88.29, que paso el 36 multiplicando, así que hacemos la cuenta por 36. Esto me da 31.78. Es lo que vale mi ángulo, mi lado A. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B. De una forma muy sencilla. ¿Con qué fórmulas? Bueno, las fórmulas que me dijo ir tachando las incógnitas. ¿Estamos? Profe, ¿les paso una consulta? Obvio. ¿Cuál es el criterio suyo de aproximación? Si supongamos, ¿no? Si es 1,29 pasa a ser 1,3. O sea, si está arriba de 5 lo tiramos uno para arriba. Por lo general es así, es ese. Es de 5 vas para arriba. ¿Sí? Ya con el 5 vas para arriba. Listo, ¿Sí? Joya, gracias, profe. No nos metemos mucho con la exactitud y la precisión acá en este tipo de cosas. Por ahí en química le van a dar más bolilla a eso. Pero bueno, sí, con el redondeo no le damos mucha importancia en las matemáticas. Sí, por ahí con el despeje. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale B y cuánto vale A. ¿Estamos? Sin pensar. ¿Qué resultado hay que pasar los grados después? No, ¿por qué? Porque A y B, ¿qué son? Son los catetos, pero más allá de ser los catetos, ¿qué son? Son lados, ¿no? Son metros, son centímetros, son milímetros, pero es una medida de distancia, de largo de un lado. Así que no, en ángulos no. ¿Sí? El ángulo es o el 28 o el alfa. ¿Sí? Bueno, entonces, ya sabemos cuánto vale B, ya sabemos cuánto vale A. Nos falta saber cuánto vale alfa. ¿Y de dónde sacamos eso? Y acá llega el momento que uno se empieza a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Cuando uno calcula B, ¿qué empieza a pasar? ¿No? Empieza a pasar que en la fórmula 3 antes había dos caritas, pero ahora B ya lo conocemos, así que ahí pasa a tener una carita triste. El seno queda igual. El coseno vemos que no conocía a B, pero ahora sí conocemos a B, así que también pasa a tener solamente una carita triste. Y la tangente, que tenía 3 caritas tristes, ahora pasa a tener 2 caritas tristes. Entonces vemos que al sacar B, vemos que por ejemplo la tangente y el coseno tienen solamente una carita triste, por ende las podría usar así como también usé el coseno. Cuando después usamos el coseno, despejamos A. Eso quiere decir que, ¿qué cosa? Que la tangente ya no tiene ninguna incógnita porque A y B ya las conocemos. No tiene ninguna carita triste. Cuando no tiene ninguna carita triste quiere decir que no podemos despejar nada de ahí. Simplemente podemos usar la fórmula para corroborar. Es decir, que si uno hace B sobre A, tiene que dar lo mismo que la tangente de 28. No sacamos ningún dato nuevo, pero sí podemos corroborar nuestra cuenta a ver si está bien. Bueno, después sacamos A y vemos que el seno pierde una carita, pierde la A y me queda solamente el alfa. Después tenemos el coseno, que al alfa no lo perdió, así que sigue teniendo una carita triste. Y la tangente pierde también a la A. Entonces vemos que cómo me quedó hasta el momento. Me queda el coseno y la tangente con una sola carita triste. El seno también con una sola carita triste. Y son las 3 fórmulas que podríamos utilizar para sacar alfa. ¿Sí? Entonces lo único que me falta sacar a mí es alfa. Bueno, ¿cuál podrían usar? La tangente, profe. Sí, la respuesta es cualquiera, ¿no? La respuesta es cualquiera, no importa cuál podemos usar. Podemos, para sacar alfa. Allá. Bueno, ahí dice para sacar alfa podemos usar. ¿Qué cosa podemos usar? Bueno, lo voy a escribir acá, así quedan las 3 versiones. Podemos usar que el seno de alfa es A sobre 36, o sea, 31 sobre 78 sobre 36. O podemos usar que el coseno de alfa es B sobre 36, o sea, 16,9 sobre 36. O también podemos usar que la tangente
de alfa es justamente A sobre B, o sea, 31,78 sobre 16,9. ¿Estamos? Podemos usar cualquiera de las tres, y cualquiera de las tres tiene la misma complejidad y cualquiera de las tres nos va a dar lo mismo, obviamente. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa con estas tres fórmulas? Si bien las podemos hacer y podemos despejar alfa sin ningún problema, que de hecho lo vamos a hacer ahora en un instante, tienen una falencia. ¿Cuál es? Así como están, se pueden usar y no está mal, pero hay algo, un comentario importante que me gustaría hacer. Una pregunta. Sí. En teoría, un triángulo rectángulo no tiene un 180 grados. A eso, ahora quiero ir a eso, pero justamente quiero ir a eso partiendo de la desventaja que tiene esto. Yo puedo utilizar esto y esto me va a dar un valor, y me va a dar un valor muy bueno, pero tiene un problema estas fórmulas. El ángulo. No, bueno, el ángulo es lo que queremos calcular, justamente es la única incógnita que queda, pero sí tenemos números por acá. Que no son A y B, que no son... Esa viene la cuestión. Estos numeritos que puse acá no son exactamente esos números, son números que vienen dados por operaciones previas que hicimos, son números que vienen dados por una aproximación que hicimos porque los calculamos. Y en matemática nunca suele ser aconsejable utilizar números que vienen calculados, porque si vienen calculados, opción 1, por ahí te equivocaste y los calculaste mal, opción 2, lo hiciste bien pero aproximaste demasiado, así que empezás a perder exactitud. Así que bueno, para evitar ese problema de la exactitud, que mucho no nos importa, pero quiero hacer el comentario, aparece una nueva fórmula más en la trigonometría. Vuelvo para arriba si les queda todo acá. En la trigonometría tenemos, cuando tenemos un triángulo rectángulo, podemos definir 6 fórmulas, seno, coseno, tangente, 2 veces, así que tenemos ahí 6 fórmulas, y además aparece una nueva fórmula, que es la siguiente. Es que 180 grados es siempre la suma de los ángulos, o sea, siempre es alfa más beta más 90. La suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre 180. Esta es la séptima fórmula que uno tiene que plantear cuando trabaja con triángulos, rectángulos, ¿no? Plantea seno, coseno, tangente y además la suma de los ángulos internos. Entonces, en nuestra colección de fórmulas también podemos plantear ¿qué cosa? Bueno, que 180 es exactamente 90, porque es uno de los ángulos, más 28 grados, más el ángulo alfa que no conocemos. Entonces, si ponemos también esta fórmula en nuestra colección de fórmulas y hacemos el mismo análisis que hicimos al principio, ¿qué notamos? Que hay una sola incógnita, que es alfa, por ende hay una sola carita triste, por ende, así como usamos primero estas dos fórmulas para despejar A y B, acá también tenemos una fórmula que tenía una sola incógnita ya de movida de entrada, así que por lo general los ángulos los van a poder despejar con esta fórmula, ¿sí? Vamos a hacer la fórmula muy sencilla, ¿no? Tenemos 180, el 90 que está sumando lo pasamos restando, siempre pasa restándose 90, menos el 28 que tenemos acá, esto me da también el alfa. Entonces miremos, con una operación muy sencilla de numeritos que restan, obtenemos el alfa sin ningún tipo de esfuerzo y sin tener que utilizar números aproximados, y mejor aún sin tener que usar ni seno, ni coseno, ni tangente. Bueno, vamos a verlo. En este caso me queda, bueno, 90 menos 28, eso daría 62. ¿Sí? Tengo una consulta. Sí, decime. ¿Por qué está siendo restado ahí? Porque, mira, si por ahí lo hice demasiado rápido, o sea, tenés una igualdad y la incógnita está de este lado. Vos lo que querés hacer es despejar la incógnita. Así que el 90 que está sumando pasa restando, el 28 pasa restando y me queda el alfa solamente del lado derecho. Por ahí ese paso lo hice muy rápido, efectivamente pasan restando. Bueno, y listo, ahí tenemos cuánto me da alfa. Entonces ya sabemos también cuánto da alfa. Consulta. Sí, dime. La fórmula de 180 grados que usted utiliza, sí, siempre se cumple para los 3 tipos de triángulos, escaleno, equilátero, siempre. Sí, no quiero mezclar los otros triángulos con la clase de hoy. No quiero mezclar las categorías de los triángulos, así como te dije antes. Hoy quiero trabajar solamente con los triángulos, ni siquiera definí cuáles son los otros,
Pues no quiero meterles una mezcolanza en la cabeza, pero la respuesta es sí, pero no me importa que retengan eso, ¿sí? La respuesta es sí, pero no importa. La clase que viene vamos a trabajar con los triángulos no rectángulos. Hoy simplemente sepan las 7 relaciones de los triángulos rectángulos. Genial. Profe, ¿cómo era la otra fórmula? 180 es igual a la suma de los ángulos internos, o sea, los 3 ángulos. Hay un ángulo que ya conoces que es 90, el otro ángulo es 28 y bueno, el otro ángulo no lo conoces, es alfa, ¿sí? Siempre se suman los 3 ángulos y eso da 180, así hablando en castellano. Bueno, y listo, ya sabemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale alfa. Terminamos el ejercicio. Muy sencillo. Y lo que quiero que vean es que el ejercicio se termina cuando uno plantea las 7 fórmulas y simplemente hace este análisis de incógnitas, ¿no? Las incógnitas ya te dicen cuáles son las 3 fórmulas que había que usar para resolver el ejercicio, ¿no? Si uno hacía el análisis de la caristas triste, ¿no? Seno, coseno y ángulos internos, despejaban las 3 incógnitas sin ningún tipo de problema y sin pensar nada, ¿no? Es muy sencilla la trigonometría en ese sentido. Así todo, si ustedes se enriedan o van por otro camino y nada, se marean o les falta una fórmula, la trigonometría también es muy noble. ¿Por qué? Porque este era el mejor camino de todos, el que acabo de hacer yo. Pero acabamos de ver que hay otras 3 alternativas para sacar alfa. Voy a hacer alguna de ellas para que vean cómo se hace, porque el procedimiento es distinto. Así que voy a agarrar a cualquiera al azar. Voy a agarrar el seno. Así como agarré el seno, pude haber agarrado cualquier otro, ¿no? Tenemos el seno de alfa es igual a 31,78 dividido 36. Bueno, alfa está recontra escondido. Alfa está dentro de un seno y vamos a tratar de ver cómo hago para despejar ese alfa de ese seno. Lo primero que voy a hacer es la cuenta, ¿no? Hay una división muy sencilla que vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer la división. En este caso es 31,78 dividido 36. Bueno, buenísimo. De ese lado ya sabemos que nos da 0,882. Nuevamente aproximando. Es por eso que les dije que este camino no es el mejor, porque estamos aproximando todo el tiempo. Esto era 0,882, o dejaban la fracción que habían visto que era espantosa, ¿no? Si uno quiere la exactitud, siempre la exactitud viene dada por las fracciones. Y la fracción era 1500 no sé cuánto sobre no sé qué. Y bueno, nada. Esto estamos aproximando y todo esto es igual a el seno de alfa. Y la gran pregunta es, ¿cómo hago yo para despejar esta alfa que está acá? ¿No? Esto también seguramente ya lo vieron, pero ¿cómo me saco esa alfa? ¿Cómo hago para despejar alfa? Uno cuando siempre despeja, lo que hace es la operación inversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la operación inversa de la operación seno? ¿El arco coseno? Exactamente. La respuesta correcta es esa. Si uno quiere despejar alfa, bueno, vamos a hacerlo. Despejo alfa. ¿Sí? Y bueno, el seno lo tengo que pasar para el otro lado. ¿Y cómo se hace para despejar los senos, los cosenos y las tangentes? ¿Cómo se hace para pasarlas para el otro lado? Bueno, se los hace con los arco, en este caso seno. Arco cuyo seno es 0,882. Entonces, las funciones inversas o la forma de pasar un seno, un coseno y una tangente para el otro lado se llama arco, seno, arco, coseno, arco, tangente, según la que estás pasando para el otro lado, ¿no? Si yo estoy pasando la tangente, el coseno para el otro lado, se va a llamar arco, coseno. Si yo estoy llamando la tangente para el otro lado, se va a llamar arco, tangente. ¿Sí? Se les agrega la palabrita arco cuando pasan del otro lado. Pero bueno, si se llaman distintos, seguramente sean un botón distinto de la calculadora. Y efectivamente, vamos a ver cómo se hace esto. Arco seno de 0,88. Bueno, por lo general no hay un botón explícito para los arco seno, arco coseno y arco tangente, sino que se los hace con el mismo seno, coseno y tangente, pero apretando la función inversa o la segunda función. En este caso es, miren, no sé si se llega a ver, pero acá este es el botón de seno y arriba dice seno a la menos 1. Eso quiere decir la inversa del seno, en nuestro caso el arco seno. Entonces, para acceder a la opción amarilla, uno tiene que apretar el Shift, seno, eso es el seno a la menos 1, es el arco seno, y ahí pongo el número, 0,882. Y el resultado, acá vemos que es que alfa es 61
3,88 no sé cuánto, déjenme ver. Sí, que está en decimal, lo voy a pasar a ángulo. Sí, tenemos 61 grados, 53 minutos. Dame un segundo. 61 grados, 53 minutos. Esto es lo que vale alfa, utilizando alguna de estas tres opciones. Bueno, este resultado está perfecto, pero miremos lo que yo les decía al principio, ¿no? Por haber trabajado con números que no eran exactos, el resultado que obtuve es muy bueno. Es un gran resultado, pero miremos el resultado que teníamos antes, ¿no? Este es el resultado que obtuve al haber utilizado la fórmula correcta, fórmula que no necesitaba ningún dato calculado. Esto da 62, o sea, en verdad el ángulo mide 62. Acá no hubo ninguna aproximación entre medio. Esta es la respuesta más correcta si quieren. Pero bueno, en el peor de los casos, con esta exactitud de 2 decimales, llegamos a 61.53. Tampoco fue tan malo el resultado, ¿sí? Me faltaban 7 minutos para llegar al 62, que era el resultado correcto. Simplemente para que tengan las dos formas de hacerlo. La forma más adecuada, sin parámetros calculados, o bueno, otro camino, o cualquiera de los otros que se les ocurra. Ahí pierden un poquito de exactitud, pero sirve igual, ¿sí? Así que bueno, ese sería el primer ejercicio de trigonometría con triángulos rectángulos. Las 7 relaciones que existen para un triángulo rectángulo. ¿Estamos bien con estas? Las habían visto todas, ¿no? Habían visto todas las relaciones, perfecto. Bueno, este es lo de la del contraseno, contra tangente y eso creo que no. Solo ese despeje no. Bueno, perfecto, bien. Claro, solo habíamos sacado los lados pero con la fórmula, las 6 fórmulas. Genial. La verdad es que con estas 7 fórmulas pueden despejar cualquier problema que tengan de trigonometría con triángulos rectángulos, pero a su vez también aparece una más, que es la octava y la última fórmula para los triángulos rectángulos. ¿Que cuál es? Esta también seguramente la vieron, ¿no? Hay una más que todavía no mencioné, que también viene acorde a los triángulos rectángulos, que es lo que se llama nuestro queridísimo teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras además nos agrega una nueva fórmula que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. En nuestro caso, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? Es la hipotenusa al cuadrado, o sea 36 al cuadrado, eso es igual a los catetos al cuadrado, o sea a al cuadrado más b al cuadrado. Esta es la otra fórmula importante que uno puede plantear con un triángulo rectángulo, ¿sí? Esta es miremos, tenemos una fórmula que nos relaciona solamente los ángulos, otra fórmula que nos relaciona solamente los lados, y además tenemos 6 fórmulas que nos relacionan los ángulos y los lados. Entonces, resumiendo, un triángulo rectángulo tiene asociadas 8 fórmulas, de las cuales yo les digo: paso 1, ponerle el nombre al triángulo; paso 2, escribir las 8 fórmulas; paso 3, analizar con cuál tienen que trabajar para llegar al resultado correcto. Si analizamos Pitágoras, inicialmente, ¿qué hubiera pasado, no? Hubiera tenido 2 caritas tristes, ¿no? Porque hay 2 cosas que no conocemos, así que Pitágoras en este ejercicio no lo hubiéramos usado, ¿sí? Porque no era de las mejores, ¿sí? Porque tiene 2 incógnitas justamente. Bien, bueno, por hoy ha sido todo. No los quiero llenar más de conocimiento. Simplemente miren, vean y sigan viendo este ejercicio una y otra vez y traten de resolver el ejercicio que les voy a dejar a continuación. Pero recuerden que para resolverlo, lo que tienen que hacer es: paso 1, ponerle nombre a las cosas; paso 2, escribir las 8 fórmulas; paso 3, elegir cuál es la correcta. Bueno, el ejercicio para la casa es el siguiente. Tenemos este triángulo con este ángulo que mide, lo voy a escribir acá para que quede prolijo, 13 grados. El ángulo alfa es de 13 grados. Y simplemente vamos a saber que este lado mide 11, ¿sí? Esto mide 11, esto vale 13. Este es el ejercicio 1. Y vamos con el ejercicio 2, que es muy parecido
al primero, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahí lo tenemos, rectángulo que este mide 24, este mide 36. ¿Sí? Y no conocemos más nada. Entonces, siempre los enunciados son iguales. Los enunciados son encontrar todo. Ya que me encuentren todo lo que forma estos triángulos. ¿Sí? Esos son los ejercicios que quiero que hagan para... Profe, Sí. en el segundo ejercicio nosotros deberíamos elegir con qué ángulo trabajar. Las fórmulas son 8. Hay 6. Las primeras 6 son seno, coseno y tangente, que hay 3 que son para un ángulo y 3 que son para el otro. O sea, no conoces ninguno de los ángulos, así que te va a dar casi igual. Pero yo siempre aconsejo que escriban las 8 fórmulas. Por ende, que escriban para los 2 ángulos posibles, no que elijan uno. Porque por ahí eligen mal y no es el que más fácil les hace el ejercicio. Ok, gracias. No, por favor. Así que bueno, nada, esos son los 2 ejercicios que me gustaría que practiquen y entreguen para el presente de esta semana. Profe, o sea que tenemos que hacer todos esos pasos. Sí, bueno, no, cuando uno está canchero, la verdad O es que... podemos elegir el Sí. que más fácil es para No, nosotros. obvio, si ustedes lo ven y dicen, no, esto se hace así, punto, háganlo así, ya está. Yo simplemente les di los pasos como para alguien que no entendió muy bien el tema, que está empezando, que todavía no se siente seguro con la trigonometría. Esos pasos siempre los van a llevar al objetivo. Cuando uno está más canchero y dice, esto se hace con Pitágoras, bueno, listo, hace Pitágoras. Cuando uno lo mira así y dice, listo, acá uso la tangente, bueno, nada, usen la tangente. Pero si no están seguros, ahí tienen una forma de estarlo, ¿sí? Con esos pasos, ¿sí? Listo, gracias. Nada. Bien, bueno, no tengo mucho más que decir. La clase ha terminado acá. Yo en un ratito ya la subo. Voy a subir 2 grabaciones hoy. Una de la primera parte de la charla con los tutores y otra la de la clase. Así por si quieren una cosa u otra, lo tienen separado y no tienen que fumarse toda la grabación. ¿Estamos? Listo. Sí, profe. Buen fin de... Buenísimo, Chao. muchas gracias. Buenísimo, Buen profe. fin de semana. Buen fin de- Hasta prontito. Vale, Enrique.